Entrevista que nos parecía particularmente interesante en este momento de la política, de la economía, y por eso hablamos ahora con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. ¿Qué tal, gobernador? Mariano Martín y el equipo de Toma y Daca los saludamos. ¿Cómo andan? Muy bien, gracias por atendernos. Para nosotros repasar un par de temas que están en este momento en la agenda. Está volviendo la campaña electoral, hay cuestiones de la provincia y del país, de la economía que queremos tratar, pero hay cuestiones de coyuntura que son ineludibles, y queríamos arrancar justamente por este fallo del tribunal que estaba juzgando la cuestión relacionada con el memorándum con Irán, que terminó por sobreseer a todos los imputados, y arrancando por supuesto por Cristina Fernández de Kirchner, con severos cuestionamientos y señalamientos a algunos de los funcionarios judiciales que intervinieron en este proceso. ¿Qué reflexión le merece este caso? Mira, en primer lugar, forma parte de ese paquete de causas que armó el macrismo, junto con el juez Bonadío, muchas de ellas, que son casos de persecución política, lo que se conoce como lawfare, digamos, usar la justicia para generar sobre la oposición o sobre algún sector político permanentemente sospecha y bueno, persecución. En el caso bueno, yo fui muy amigo de Héctor Timerman, y la verdad que a través de esa causa le impidieron realizar su tratamiento en el exterior de su enfermedad y terminó falleciendo por culpa de esa falsa acusación. Así que tuvo que ver con una persecución política, tuvo que ver ya directamente con un hecho de derechos humanos, y tuvo que ver también con el triunfo de Macri en 2015 en las elecciones, porque la batería de causas inventadas, tanto esta de memorándum como dólar futuro, como bueno, una batería de causas con las que estuvieron machacándole a la sociedad permanentemente posiciones políticas directamente. Así que bueno, enhorabuena que se termine. El daño que provocaron con todo esto tiene responsables y bueno, en mi caso creo que deja una lección y que nos da un ejercicio de cómo a través de ciertos sectores judiciales, mediáticos y políticos se pueden construir este tipo de prejuicios y de posiciones para actuar sobre la decisión democrática de una sociedad. Así que creo que el fin de esta causa, y esperemos que todas y rápidamente las que tienen que ver con la persecución judicial y política, sea urgente, y que bueno, que reflexionemos y usemos esto para que no pase nunca más. Gobernador, ¿usted es de los dirigentes del oficialismo que creen que el resultado de el desenlace de esta causa en algún punto puede tener incidencia en lo que sucederá con la investigación en torno de la muerte del fiscal Alberto Nisman? Mira, esta denuncia fue la denuncia original de Nisman, la que iba a ir a explicar al Congreso el día que ocurrió lo que todos conocemos. Así que indudablemente forma parte de un mismo sistema de causas judiciales, ¿no? Así que no sé cuál es hoy la conexión entre una y la otra, pero claramente lo que necesitamos es que se resuelvan rápidamente, que la justicia dé una respuesta y que tenga que ver esa respuesta con la búsqueda de la verdad y la justicia, ¿no? De hechos que son solamente políticos. Vuelve la campaña electoral, gobernador. El Frente de Todos, desde su punto de vista, ha dejado atrás la tensión inicial después del resultado de las PASO como para encarar esta nueva etapa y eventualmente dar vuelta a los resultados. ¿Tiene esa expectativa en el horizonte? Mira, la verdad que creo que hay varios carriles por los que se mueve hoy la sociedad y la realidad. Uno tiene que ver con la pandemia, o con lo que es la salida de la pandemia, que me parece que fue relevante en términos de humor social y obviamente de estados de ánimo a la hora de votar. Y en ese sentido, yo insisto, las elecciones fueron cambiadas de fecha
oposición y oficialismo de acuerdo, porque todos entendíamos que votar en una situación de emergencia sanitaria, ir a un acto electoral, más allá de las dificultades que también tuvieron que ver con la asistencia el día de las elecciones, las dificultades prácticas de votar con protocolos, etcétera. Pero más allá de eso, me parece que la sociedad viene de transitar 1 año y medio de una situación complejísima, de una calamidad realmente vinculada al coronavirus, y que recién ahora, a través de un proceso de vacunación que en la provincia de Buenos Aires está cumpliendo todos los objetivos antes de las fechas previstas, ahora ya vacunando a chicos y chicas, así que con esa situación de que se disipa el panorama de estrés sanitario, creo que también es más fácil encarar una campaña electoral. Nosotros en el tramo pasado la campaña electoral se tuvo que hacer sin actos, sin recorridas, casi sin hechos públicos y sin público, ¿no? Me parece que fue una campaña electoral muy atípica y que ahora lo que está pasando es que estamos entrando en otro terreno sanitario, y eso nos permite, bueno, lo estuve viviendo los últimos días, que ya estuve de recorrida con las nuevas medidas de cuidado, que son mucho más flexibles porque los casos han bajado. Estamos en 400 casos por día en la provincia de Buenos Aires, venimos de 12.000 hace poquito y de los hospitales llenos, ahora están los hospitales casi vacíos y muy pocos casos. Entonces, en esa situación se pueden realizar actividades que tienen que ver con una campaña electoral, que tienen que ver con poder charlar con la gente, acompañarla, encontrarse, que antes no se podía. Entonces yo no tengo ninguna duda de que fue muy atípica tanto la campaña como sus resultados. Los que hacen más política por redes, con marketing, en los programas de tele, y la tuvieron menos difícil, ¿no? Que los que solemos hacer una campaña recorriendo los territorios, charlando con la gente, haciendo encuentros más masivos. Así que bueno, en ese sentido veo que la baja de los casos como resultado de la vacunación permite nuevas flexibilizaciones y más aperturas, que no solo cambian el humor social, sino que dan lugar a la posibilidad de hacer una campaña electoral. Antes no la hubo. Ahora, la dimensión de la pandemia es, por supuesto, la dimensión que hace al rival político principal, en este caso Juntos por el Cambio y otras fuerzas partidarias, es otra, pero me parece que, desde mi punto de vista, por lo menos en esta campaña, se introduce una tercera dimensión, que es la propia tensión subyacente y que afloró apenas se conoció el resultado de las PASO entre los principales socios de la coalición gobernante. ¿Qué pasa con esa tensión? ¿Cómo se administra? Si usted cree que eso efectivamente se dejó atrás ya y se puede pasar a otra etapa. ¿Qué está pasando en ese punto de una discusión que uno puede entender sana de cualquier fuerza política, pero que cuando se ve a cielo abierto probablemente pueda ir en contra de los intereses electorales del gobierno? Yo veo que toda la situación de pandemia nos obligó a actuar en condiciones de emergencia sanitaria, pero también social y económica. La verdad que para ir un poquitito atrás nada más, cuando asumimos acá el gobierno de la provincia de Buenos Aires, fuimos a la legislatura y se votó por unanimidad una situación de emergencia social, económica, productiva, sanitaria, antes de la pandemia, porque ese era el estado en el que estaba la provincia de Buenos Aires. Lo reconoció nuestra propia oposición, que había gobernado 4 años, Vidal, Macri, Larreta, bueno, los responsables de todo esto acá en la provincia reconocieron que había una emergencia, te digo, productiva, laboral, sanitaria, social. Entonces así empezamos el gobierno, tratando de acomodar las cuestiones de la deuda que nos dejaron, las cuestiones, bueno, de condiciones sociales muy desfavorables y productivas muy desfavorables. Y luego al poquito tiempo llegó la pandemia. Nosotros como coalición de gobierno tuvimos que tomar decisiones muy complejas, porque la pandemia nos obligó a todos los gobiernos del mundo a hacer cosas que nunca se habían hecho. Y luego ahora creo que con la vacunación tan avanzada
llega una etapa de reactivación donde también hay que tomar medidas fuertes vinculadas ya a la reconstrucción, ¿no? Durante la pandemia, una emergencia sanitaria, una resistencia a lo que iba a ser el desborde que no se produjo en la provincia de Buenos Aires, luego conseguir las vacunas, luego vacunar y ahora reactivar, reconstruir lo que la pandemia deterioró y destruyó también. Entonces creo que ante todas esas decisiones tan extremas, obviamente que al interior de la coalición hay a veces matices con respecto a cómo hacerlas o cómo reaccionar, pero simplemente vuelvo al principio, el objetivo es siempre el mismo. El objetivo es siempre el mismo y en eso no hay ninguna duda. En todo caso, los medios, las velocidades, las inclinaciones, pero el objetivo es el mismo. Y creo que, de nuevo, por más que se trate de cargar las tintas sobre cada situación que ocurre de disensos adentro de la coalición, el objetivo es el mismo. Y ahora el objetivo es muy claro, terminando la vacunación, reactivar, reconstruir y devolver derechos. Y creo que todas las modificaciones que hubo, tanto en el gobierno de la provincia como en el nacional, están encaminadas en esa dirección. Dentro de la coalición, buscar las fórmulas para que todo esto ocurra más rápidamente. Sí, para mí ya está saldado y para mí, por eso se ve también este dinamismo que tiene que ver también con la etapa, por eso, porque a veces se pone lo electoral como único factor de lo que está ocurriendo, y la verdad que nosotros acá en la provincia, que seguimos día por día los casos, la ocupación, los fallecimientos, lo que vemos es que la vacuna está dando una inmunidad que permite ir saliendo de la pandemia, pero salir de la pandemia no es que volvés al primer casillero, sino que lo que deja la pandemia es una situación social totalmente distinta, económica totalmente distinta, incluso más, te digo, habiendo una reactivación fuerte, como se observa, porque ya los números de la actividad del Producto Bruto geográfico, Producto Bruto Interno Nacional, provincial, están a niveles de prepandemia, pero la distribución de ese ingreso y de esa riqueza está peor que antes de la pandemia. No se está generando, por ejemplo, puestos de trabajo a la velocidad que va creciendo la demanda. Entonces esto requiere de políticas muy claras, muy contundentes, para acompañar a determinados sectores que la reactivación les cuesta más, porque son los que más sufrieron, caso del sector gastronomía, turismo, entretenimiento, que fueron sectores que tuvieron que estar cerrados en todo el planeta por la pandemia. Entonces hay que hacer medidas específicas, hay que hacerlas rápidamente para que la reactivación o la recuperación post pandemia sea más equitativa, la distribución sea más igualitaria. Vamos a ir al capítulo económico enseguida, pero déjeme volver por un segundo, y la última por mi parte en este tema, a la interna del Frente de Todos, porque yo tengo la sensación de que esto que se ha puesto en valor de alguna manera desde el oficialismo, que es la discusión sobre la velocidad de la implementación de las medidas, etcétera, etcétera, uno la puede entender, pero desde mi perspectiva, en algún momento ha habido un menoscabo a la figura del presidente, que no pone en juego su mandato, su investidura, si se quiere, en una campaña, en una elección de medio término, sino que eso recae en general en otros cargos. En este caso me parece que el más golpeado de las PASO es Alberto Fernández, el que sale, y en buena medida también por de qué modo se quedó expuesta esta interna. Quiero decir con esto, y no me quiero extender en la pregunta, Kicillof, pero ¿es un valor a preservar en esta etapa la autoridad presidencial, por ejemplo? Mira, yo creo que de nuevo nos ha tocado transitar una crisis sanitaria, una catástrofe sanitaria, ¿no? A tomar decisiones muy difíciles, muy dolorosas, ¿no? El otro día estuve el primer día del fútbol con público, estuve también con empresarios de discotecas, de boliches, hablando de la vuelta de los boliches. Ayer estuve en una fiesta popular en Gesell, estuve en Roque Pérez, y ahí sí que uno está contento, alegre, feliz de que vuelvan las actividades que hubo que limitar por la pandemia. O sea que hemos estado
en situación de tomar decisiones muy difíciles. Creo que tanto en el gobierno provincial como en el gobierno nacional eso obviamente genera desgaste, pero bueno, era lo que se hizo en todo el planeta y lo que se recomendó acá. A los oficialismos nacionales eso les costó muchas veces en términos de tener que estar al mando de una situación tan compleja, y creo que ahora que viene la etapa de reconstrucción hay que operar cambios y está solamente eso en juego, la velocidad de los cambios, el tipo de cambios que hay que hacer y bueno, buscando los mismos resultados entre todos. O sea que yo entiendo lo que vos pensás, lo respeto, pero creo que de lo que se trata es de darle un dinamismo y capacidades distintas a los gobiernos por la situación distinta. Y te repito esto, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, lo que se observa es que la reactivación después de la pandemia, incluso la propia pandemia, tuvo efectos heterogéneos dependiendo del sector, el lugar de la provincia, así que la idea nuestra es reclinarnos más sobre los gobiernos locales, sobre la cuestión territorial, para que la ayuda pueda ir puntualmente a cada uno que la necesita. Obviamente que esto la oposición y los diarios opositores lo leen como, bueno, cuestiones electorales, pero es mucho más profundo y mucho más relevante lo que está en juego, que es cómo después de 1 año y medio, digamos 2, de emergencia sanitaria, de estar todos los días contando la cantidad de contagios, la cantidad de fallecidos, y de haber interrumpido actividades completas, ¿cómo hacemos para que la recuperación sea rápida y lo más equitativa posible? Creo que es eso lo que está en juego, y obviamente eso involucra cambios en los gobiernos para poder ser más eficaces. Estamos en comunicación telefónica con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y nuestra compañera Gabriela Pepe le quiere hacer una consulta. Axel, Gaby, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buen día, gobernador. Le quería preguntar justamente en función de eso que usted decía, si esto implica un mayor protagonismo de los intendentes, en el caso de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo evalúa que cambiaron las dinámicas de los gobiernos en estas primeras semanas, ¿no? Después de los cambios, tanto en la provincia de Buenos Aires como también en la Nación, con la llegada de Juan Mansur? ¿Y cuánto influye hacia abajo la relación Alberto-Cristina, ¿no? Que nos tiene tan pendientes a todos, que si se reunieron, no se reunieron? Eso, ¿cómo se traduce hacia abajo del frente de todos, pensando en la campaña que empieza ahora? Mira, con respecto, te hablo primero al gobierno provincial, la incorporación de tanto de Martín como de Leonardini, 2 intendentes que tienen una trayectoria y unas gestiones muy destacables al gobierno, y nos permite hacer esto que te decía, trabajar más quirúrgicamente con cada una de las situaciones que la pandemia dejó en cada uno de los territorios. A mí me parece que la recuperación económica se tiene que dar de abajo arriba, porque por más medidas macro que uno tome, después cómo eso va deslizándose a los diferentes sectores y a las diferentes geografías es algo que no siempre resulta virtuoso. Así que me parece que hay que mirar cada situación puntual. Voy a ser más claro, quienes vivían de determinadas actividades que hubo que interrumpir durante 1 año y medio están muy en desventaja, y a veces esas actividades son changas simplemente o bueno, también pequeños negocios. Bueno, están muy en desventaja ahora cuando se va reactivando y cuando va reapareciendo el poder de compra y cuando va reapareciendo directamente la posibilidad de mercado, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que estar muy atento a cada una de estas situaciones particulares y tener instrumentos que lleguen directamente a quienes más sufrieron la pandemia. Porque si no, bueno, aquí estoy todavía en Mar del Plata, y aquí, bueno, los pequeños establecimientos gastronómicos o turísticos o de alojamiento, y bueno, sufrieron más tal vez que alguno que tenga posibilidad de crédito, acceso, más espalda, ¿no? Entonces hay que buscar las medidas que le lleguen directamente a esos actores para que
para que no haya en el marco de la reactivación una tremenda concentración de la riqueza, cosa que está ocurriendo a nivel mundial después de la pandemia, pasa después de cada crisis, pero esta es muy particular. Entonces, en ese sentido, yo veo que el hecho de reclinarse más sobre quienes tienen estos conocimientos y esta red de vinculaciones directas con las situaciones territoriales nos va a dar una posibilidad de que la reactivación sea más igualitaria. Uh-huh. Es eso, me parece, principalmente. Gobernador, ¿le podemos pedir un minutito para ir al informativo, cumplir con nuestro compañero que está con las noticias de último momento en las 7:50 y retomamos enseguida la charla con usted? Bueno, dale. Le agradecemos muchísimo al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que está en línea con nosotros, a quien le queremos seguir preguntando sobre la campaña, a quien Pato se sale de la vaina por preguntarle de economía, pero ahora es el momento de enterarnos de las noticias en la voz de Ricardo Álvarez. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Somos AM750. Derecho a la información. Es ahora 10:53 minutos, temperatura en Buenos Aires 17 grados 8 décimas, el cielo está despejado, humedad 63%. Horacio Robelli cuestionó las medidas para favorecer al sector agropecuario. Por AM750, el economista y docente universitario dijo que el acuerdo con el gobierno pone a los productores de alimentos en un lugar de privilegio. El Estado le garantiza que no se le invadan su tierra, que no se le invadan su producción de granos. El Estado le garantiza, le da una garantía jurídica. Ellos son los dueños de la tierra y fijan los precios internacionales. Tienen todo libre para ellos. Por supuesto que es un sector importante de Argentina. El sector que firmó el acuerdo con la Argentina, que se llama Consejo de la Industria Argentino, representa el 17% del Producto Bruto Interno. Siempre fue un sector importante, pero ahora es claramente el principal sector de Argentina. Patria Grande. Al menos 4 personas murieron en Paraguay tras un ataque de sicarios. El incidente ocurrió en la localidad de San Pedro Juan Caballero, capital del departamento de Amambay, en el límite con Brasil. La policía indicó que entre las víctimas está Ailí Carolina Acevedo, de 21 años, hija de Roland Acevedo, gobernador de ese distrito y dirigente del opositor Partido Liberal. De afuera. El presidente de Francia busca abolir la pena de muerte. Emmanuel Macron lanzó una campaña mundial al cumplirse hoy 40 años desde que la medida quedó sin efecto. A su vez, indicó que cuando Francia presida la Unión Europea, en el primer trimestre de 2022, organizará en París un encuentro para convencer a los dirigentes de los principales países sobre la importancia de esta decisión. Pelota. Ferro logró la habilitación de su estadio y será local. Las autoridades porteñas aprobaron la reapertura tras determinar que la caída del encofrado del 29 de septiembre no afecta el ingreso del público. Así, el conjunto de Caballito, que está tercero de la zona B e invicto hace 8 partidos, recibirá a San Martín de San Juan el lunes desde las 15:30 por la fecha 29 de la Primera Nacional. 17 grados 8 décimas es la temperatura en Buenos Aires. El cielo está despejado. Humedad 63%. Ricardo Álvarez. Somos AM750. Derecho a la información. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Toma y daca. AM750.
10:55 en toda la Argentina, gracias al compañero Ricardo Álvarez que vino con las noticias y gracias al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que se quedó en línea para aguardar que retomáramos esta entrevista tan importante y que tenía pendiente una consulta, Gaby, de tu parte. Le habías preguntado sobre la relación entre Alberto y Cristina, ¿no? Sí, digo, ¿cuánto influye hacia abajo esta relación que, bueno, siempre estamos todos tan pendientes, por lo menos los periodistas, ¿no? Que se reunieron, no se reunieron, si se vieron, no se vieron, se volvieron a hablar, pero que lógicamente esto tiene que tener una influencia en toda la dirigencia del Frente de Todos, después de lo que vimos unos días que fueron muy intensos y que incluso muchos nos preguntamos si no había una posibilidad de ruptura, ¿no? Mira, como te decía, creo que de cara a la etapa que se viene, que es una etapa de reconstrucción, de reactivación, se alcanzó un cambio en cada uno de los gobiernos que le da más capacidad, más potencia, y en ese sentido creo que ya está dirimido el asunto y que vamos ahora, nos toca aplicar las políticas de nuevo en una etapa muy turbulenta y muy dura, porque nadie sabe cómo se organiza un gobierno en pandemia y cómo se organiza un gobierno en pospandemia. Es prácticamente una posguerra, si me permitís decirlo así, porque hay mucho para reconstruir y a eso nos estamos abocando. Eso independientemente de la cuestión electoral, que de nuevo nos toca pasar un periodo electoral en medio de una situación tan extraña. Así que, bueno, yo se lo atribuyo a la necesidad de reorganizar los gobiernos para darle más fuerza a la reactivación. Gobernador, ¿qué tal? Patricia Valli lo saluda. Recién decía que, bueno, estamos dependiendo de la velocidad de los cambios y que quizás las diferencias están ya zanjadas. Quería consultarle si las medidas que se anunciaron son las que ya, digamos, sirven para cubrir esa necesidad que estaba ahí latente o faltan más medidas para poder avanzar en la reactivación y en los sectores que están más golpeados. Mira, hubo muchos anuncios vinculados precisamente, algunos con ingresos de sectores en particular que se vieron muy deteriorados por la pandemia, otros anuncios generales, otros sectoriales de la producción, así que creo que se va conformando un conjunto de medidas que precisamente apuntan a eso, acelerar la reactivación y además a que la reactivación, los frutos de esa reactivación se distribuyan de manera más equitativa, no dejar a nadie atrás. Hay quienes terminaron muy endeudados porque tuvieron que suspender su actividad y por más que recibieron el ATP o por más que recibieron algún otro repro o algún tipo de ayuda, hoy al ver que vuelve a reaparecer un proceso económico con una circulación de la renta un poco más normal, por decirlo así, se encuentran muy atrás, así que bueno, y hay medidas muy fuertes como el tema de las asignaciones familiares, bueno, varias. Acá en la provincia de Buenos Aires, nosotros que no podemos operar sobre la macroeconomía, sino que tenemos que hacerlo sobre diversas ramas de la producción provincial o de la actividad provincial. Ayer anunciamos medidas para el turismo, por ejemplo, que fue uno de los sectores que más sufrió la pandemia, entre otros, ¿no? Pero uno de los que más sufrió la pandemia porque las actividades estaban muy limitadas. Eso a nivel mundial, cuando uno mira lo que pasó con el turismo en Europa durante la pandemia, por la suspensión de vuelos, por las limitaciones y los protocolos, bueno, ha sido tremendo en todo el planeta. Nosotros necesitamos que ese sector se ponga en movimiento porque también en la provincia de Buenos Aires, además de los atractivos que tiene y de los que disfrutan o disfrutamos del turismo, es un sector muy importante la actividad. Para algunas ciudades, para algunos municipios, prácticamente la actividad principal. Entonces hemos lanzado ayer medidas que tienen que ver desde ayuda en lo impositivo, al sector hotelero, sobre todo, al sector de alojamiento, y después fomento al turismo, como el caso de los viajes de egresados, que he visto que generó mucha polémica, pero la verdad que el propósito es desembolsar
dinero, no a través de un subsidio, de un perdón impositivo, sino generando trabajo y actividad, porque todos los que vayan a disfrutar a contraestación de estos viajes de egresados, obviamente van a gastar ese dinero en sectores turísticos de toda la provincia de Buenos Aires que estuvieron 1 año y medio sin actividad. Entonces es importante para nosotros porque son fuentes laborales, mueve la economía de las ciudades y de los pueblos. Bueno, en el caso de la costa atlántica fue muy difícil toda esta etapa, así que bueno, son una serie de medidas que están encaminadas justamente a apuntalar esos sectores que más atrás quedaron. Gobernador, me gustaría saber cuánto va a volcar el Poder Ejecutivo Provincial en este programa y cuánto espera de retorno, digamos, o cuánto espera que ese monto se multiplique en términos de actividad económica, en términos de empleo, como para dimensionar hasta qué punto se trata de una inversión para que esto se multiplique. Mira, son economías enteras a veces, bueno, qué sé yo, uno tiene en la provincia de Buenos Aires tanta variedad en términos de programas turísticos, es el caso de la costa, bueno, el litoral atlántico, pero también tenemos lagunas, tenemos ríos, tenemos turismo rural, tenemos turismo en Tandil o en Ventana, que tiene que ver más con las sierras, así que son muchísimas localidades. Nosotros todavía no sabemos porque es un programa de inscripción voluntaria, no sabemos cuánto va a ser la recepción, porque es febrero, marzo y abril, que los pibes y pibas que están terminando el secundario, que además también es un grupo que sufrió muchísimo la pandemia, ¿no? Los adolescentes, los jóvenes en general, pero particularmente los que estaban haciendo último año de la secundaria, que tienen que cambiar y terminar el ciclo con todas las dificultades que conocemos. Decían, bueno, pero no invierten en los sectores populares. Bueno, nosotros nunca, durante toda la pandemia, nunca cerramos los comedores escolares, siempre estuvieron abiertos. Mientras no se podía cocinar en las escuelas, se llevaban bolsines con alimento, cada una de las familias, son 2 millones de familias, triplicamos la inversión en comedores escolares. Y al mismo tiempo decían, bueno, pero inviertan en educación, tenemos 15.000 millones de pesos para el programa Más ATR, que es el programa de clases a contraturno los sábados, pero además ir a buscar a la casa a los chicos y chicas con 30.000 docentes que hemos contratado. Así que creo que toda esta cuestión está cubierta. En el caso de los alumnos secundarios, en el último año la matrícula es de más o menos 220.000, decían también, bueno, pero los colegios privados. Creo que hay una visión tan porteño-centrista que no se comprende la realidad de la provincia de Buenos Aires. Es verdad que en la ciudad de Buenos Aires el sector privado es muy fuerte. En la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos escuela pública, estatal, ¿no? De gestión pública, que representa el 74% de la matrícula, ¿no? Estoy hablando de secundario. Son 150.000 chicos más o menos. Después hay 70.000 aproximadamente que van a privado, pero con subvención. Uh-huh. El privado en la provincia de Buenos Aires está mayormente subvencionado, que son escuelas parroquiales, escuelas de este tipo, donde tienen una cuota muy baja, los gastos, digamos, vinculados a salarios, etcétera, corren por cuenta del Estado provincial, es prácticamente estatal también. Y solamente un 5% van al sector privado sin subvención. O sea que es un grupo muy pequeño que no dejamos afuera. Yo sé que son de más alto nivel adquisitivo, suelen hacer sus viajes de estado en otros destinos, a veces hasta en el... Almost 90% of women have cellulite. And guess what? It's not their fault. We don't choose cellulite, but we can choose a different way to treat it. Meet Quo, collagenase Clostridium histolyticum, AAES, the first and only FDA-approved prescription injectable for moderate to severe cellulite in the buttocks of adult women. This non-surgical treatment is injected by an aesthetic specialist in 10 minutes or less. Individual results may vary. Do not receive if you are
allergic to any collagenase or ingredients in Quo, or have an infection at the treatment site, may cause serious side effects, allergic reactions including anaphylaxis, and injection site bruising. Seek medical help right away for any signs of allergic hypersensitivity. Tell your doctor about all your medical conditions, if you have a bleeding condition, or take medicine that prevents clotting. Most common side effects include bruising, pain, hardness, itching, redness, discoloration, swelling, and warmth at the injection site. Ask your doctor about all possible side effects and for product information. If you're ready to get to the bottom of your cellulite, learn more and find a specialist at Quo.com. A Larreta, a Macri, a Santilli, ¿cómo fue que nos metieron en esta situación tan espantosa a los argentinos y las argentinas? Recordemos que la historia de este crédito era que Macri había dicho, y sus ministros, que no iban a ir al Fondo Monetario Internacional. Tomaron tanta deuda que en un momento ya no les prestaron más, y para pagar los intereses de la propia deuda que tomaron, fueron corriendo al fondo y consiguieron un crédito político, donde Clever Carone, los responsables del gobierno norteamericano de haber dado este crédito o empujado para este crédito en la época de Trump, le reconocieron la naturaleza política, que querían ayudar al gobierno de Macri, y bueno, un crédito que es el más grande de la historia, 57.000 millones de dólares que aprobó el Fondo Monetario Internacional, llegó a la Argentina, y contra el estatuto del Fondo Monetario Internacional, una parte importantísima de la plata que iba llegando se iba por la fuga, o sea que eso no está permitido, así que fue un crédito tomado a las apuradas, volumen inmenso, que se gastó inmediatamente en cosas absolutamente improductivas y ajenas a las necesidades de nuestro país. Ese es el punto de partida, el desastre que armó Macri junto con el Fondo Monetario Internacional para meternos en este problema. Después, lo que se está haciendo es tratando de conseguir condiciones que tengan que ver, alguna proporcionalidad con cómo fue tomado el crédito, porque no puede ser que Argentina tenga que someterse ahora como si hubiera sido un crédito normal del fondo y con los objetivos normales y con los procedimientos normales, y bueno, hay que devolverlo normalmente. No es así. No es así. Me parece que eso es justamente lo que está en discusión. Yo sobre los pormenores de lo que se está hablando ahora. Si te gusta el pollo de Popeyes, te encantarán nuestros nuggets, porque son marinados por 12 horas con nuestras auténticas especias de Louisiana. Son empanizados a mano para que siempre estén crujientes y deliciosos bocado a bocado. ¡Anímate! Prueba hoy 8 piezas por $3.99 y empieza a ganar puntos con Popeyes Rewards. Válido solo en Estados Unidos. Precio y participación pueden variar. Popeyes Rewards está disponible solo en órdenes digitales. Más información en popeyes.com. Y quería consultarle por el plano local, en este marco de recuperación hay preocupación quizás por si esas ganancias que se están generando a partir del aumento de ventas van a ir a precio, ¿no? También, si hay un riesgo de que se trate de recomponer rentabilidad por ese lado. ¿Ustedes están viendo en provincia algún tipo de actividad en ese sentido? Sí, mira, sí, totalmente. Yo creo que está habiendo una recuperación muy rápida. Es cierto que la economía cayó muy fuerte, sobre todo el año pasado, debido a la pandemia, que cuando la pandemia aflojó empezó a recuperarse. Después vino la segunda ola, también representó un freno obvio y natural, y en todos los países del mundo, no solo por las actividades que hay que limitar, sino también por la incertidumbre que generó hasta la aparición de una vacuna y la posibilidad de suministrarla de manera masiva, la incertidumbre que generó la situación de pandemia, porque no se sabe si viene otra ola. Bueno, ahora creo que con la vacunación tan avanzada, la situación es distinta también para el sector privado, para determinar inversiones, etcétera. Pero es cierto que cuando la demanda reaparece, después de una época de parate tan fuerte, la distribución de esa demanda y la distribución de esos ingresos puede hacerse mal a través de los precios, sino a través de aumento en cantidades, no a través de más producción, sino a través de aprovechamiento de algún sector o de algunas empresas con poder de mercado grande, que pueden querer reconstituir, digamos, sus balances
mucho más rápido de lo que la economía lo permite o la razonabilidad lo indica. Así que sí, hay que estar viendo eso. Cuando hay una reactivación rápida, como lo es después de la pandemia, hay que ver que no haya abusos en los precios, por supuesto. Gobernador, antes de despedirlo, queremos preguntarle por cuál es su visión respecto de la reaparición, si se quiere, o la permanencia de Mauricio Macri como figura central de la oposición en esta campaña electoral, y también sobre sus llamados a indagatoria relacionados con la causa de Lara San Juan. No, es muy impresionante el caso de Pepín Rodríguez Simón y bueno, empieza a parecer que no quieren, bueno, está prófugo, ¿no? Pero que aparecen causas que tienen que ver con cuestiones que son bastante públicas, notorias y con pruebas que se han visto, como las cuestiones de espionaje. Acá en la provincia de Buenos Aires abrieron una cantidad de bases de la AFI y se pusieron, y esta responsabilidad es de María Eugenia Vidal, y empezaron a espiar a dirigentes políticos, sociales, bueno, algo absolutamente prohibido por las leyes de la inteligencia en Argentina. Y bueno, el caso de Lara San Juan es un escándalo, ¿no? Porque yo he visto material que ha trascendido, donde efectivamente se hacían tareas de inteligencia sobre los familiares de las víctimas de Lara San Juan, qué hacían, a dónde iban. Bueno, tienen que responder ante la justicia sobre estas cosas y evidentemente están tratando de eludirlo. Así que uno sabe y ve cómo incluso nosotros, yo mismo, cuando eran causas que nadie sabía ni qué era ni cómo se explicaba, como el caso de Dólar Futuro, estuve embargado, inhibido, tuve que ir a declarar, no podía salir del país y bueno, respeté, aún sabiendo que se trataban de hechos absolutamente persecutorios, respetamos las instancias de la justicia. Me parece que estamos ante una fuerza política que la justicia solamente le gusta si es para perseguir opositores, pero cuando hay que dar respuestas judiciales a cuestiones visibles no están dispuestos. Así que bueno, y después sobre la aparición de Macri o reaparición de Macri, Macri es el jefe de la oposición. Macri es el jefe de la oposición. Lo muestra primero su papel, ¿no? Es el último presidente previo al cambio de gobierno, así que evidentemente tiene ese papel público, pero además actúa y es el jefe de la oposición. Lo hemos visto durante, por ejemplo, la pandemia, que Macri aparecía, decía en general alguna barbaridad con respecto a los cuidados, a la vacuna o lo que fuera, y todos los dirigentes del campo opositor, aun cuando habían tenido actitudes contradictorias, salían a apoyarlo a Macri. O sea que tiene un liderazgo discursivo y político sobre la oposición. Uh-huh. No, me quedé pensando porque ahora que hablábamos de la justicia, también hemos visto en estos días aflorar una crisis dentro de la Corte Suprema y me cuesta escindir una cosa de la otra. No sé si a usted le parece preocupante esta situación o cree que también se va a saldar esa interna de manera virtuosa. Y no sé, yo estoy observando, no tengo más opinión que eso. Creo que el Poder Judicial en la Argentina, bueno, ha tenido durante la época de Macri actitudes también convalidadas por algún sector de la Corte Suprema que son absolutamente reprochables, pero bien, yo no tengo opinión al respecto. Gobernador, le queremos agradecer mucho por este tiempo con nosotros en Toma y Daca y como siempre por atendernos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hablábamos con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a las 11:17 en toda la República Argentina.